Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Los saludo en la paz de mi Señor Jesucristo, saludándolos de Yopal Casanare, este servidor, dándole gracias a Dios porque nuevamente Dios nos tiene por estos medios, agradecidos con Dios porque Dios cada día nos da la victoria, saludando a cada uno de los hermanos en diferentes lugares, saludando allá a mi esposa donde está, Dios le continúe bendiciendo. Bendice cada día, cada varón de Dios, cada ministro de Dios. Bendice cada ministerio. Los hermanos de Casa de Oración Jehová es mi pastor. Los hermanos de Volvamos a Dios, Dios les continúe bendiciendo. A los pastores, que cada día nos unamos cada día más como pueblo de Dios, a buscar más de la presencia de Dios, a estar más unidos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca. Queremos cada día llegar a muchas almas necesitadas. Por eso les pido, hermanos, que me ayuden a compartir esta transmisión, para que cada día que me conecte, que vaya a transmitir, pueda orar por cada petición. También le pido que me llenen sus oraciones. Me pueden seguir también en la página Mensajeros de Jesucristo, que estaré día a día con la ayuda de Dios, que sé que el Señor es el que nos ayuda, el Señor es el que derriba todo muro, el Señor es el que rompe todas cadenas, todas ataduras, toda enfermedad se tiene que ir de nuestras vidas. Todo diablo mentiroso, mi Señor lo reprenda, porque el Dios Todopoderoso en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Entonces es lo que nosotros cada día debemos, que Dios nos dio esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y eso es lo que nosotros cada día debemos de levantarnos como pueblo de Dios, pueblo que amemos la palabra de Dios, pueblo que quizás estemos pasando pruebas, necesidades, pero que si nosotros le hemos creído a Dios, Dios levanta banderas por esa familia, por ese hogar, por ese ministerio. Esos ministerios que estaban secos, Dios los va a restaurar. Esos ministerios que quizás le habían preguntado a Dios, Dios ya tiene la respuesta para ese ministerio, porque vendrá un avivamiento, vendrá un despertar de la iglesia, porque Dios está a la puerta, Dios está cerca, la venida del Señor está cerca, y sé que el Señor empezará a hablar por los niños, por los ancianos, por cada persona. Dios le empezará a mostrar. Entonces, ¿qué debemos ser como pueblo de Dios? Estar percibido, estar atento a la voz de Dios, estar esos hombres vigilantes, esos hombres que cada día seamos esforzados y valientes, así como Dios le dijo a Josué: sé esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Moisés había llevado al pueblo hasta ese lugar. A pesar de las dificultades y diferencias, Dios le había dado la sabiduría, las fuerzas para que Moisés resistiera a ese pueblo tan desobediente. Como hoy en día está pasando, hay mucho pueblo en la desobediencia, hay mucho pueblo que es muy duro de corazón, y en esos tiempos, estamos llegando a esos tiempos que hay mucho pueblo que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué? Porque la palabra misma nos enseña. Pero cuando viene ese enfriamiento, también viene ese despertar. ¿Para qué? Para que Dios venga por su iglesia. Dios viene a levantar a su pueblo, Dios viene a levantar a su iglesia. Entonces debemos cada día estar preparados, estar perseguidos a la palabra de Dios. En esta noche vengo a compartirles un corto mensaje de la palabra de Dios en Isaías 38 versículo 1. Isaías 38 versículo 1. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová: dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este rey había hecho lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque quizás el enemigo había querido destruir a Jerusalén,
pero Dios había usado a este rey para levantar muros. Y así Dios ha usado muchos varones en estos tiempos para levantar muros, para no que el enemigo no nos distraiga, que el enemigo no lleve esa cizaña, que el enemigo no vaya a llevar esa cizaña a esa familia, a ese hogar, a ese ministerio, que este ministerio está seco, que este hogar está seco, bueno, el enemigo siempre va a querer atacar de diferentes formas. Entonces nosotros debemos estar apercibidos a la palabra. Y entonces este rey había hecho bien delante de Dios, y por eso Dios mandó al profeta Isaías para que le dijera que organizara su casa, que iba a morir. ¿Por qué? Porque ya enfermado. Entonces, a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios, no entendemos que cuando Dios nos quiere levantar de esta tierra es porque vienen pruebas duras, y en esas pruebas quizás nos resistamos y volvamos al mundo. Entonces eso es lo que Dios hizo con este rey. Pero como este rey lloró y oró a Dios que le diera otros años, Dios le dio 15 años más, porque se humilló, lloró, pero Dios sabía que si lo dejaba más, quizás le iba a fallar a él, quizás iba a entregar su reino, y el enemigo estaba esperando. Como supieron que Sedequías había enfermado, el enemigo envió como a consolarlo, como a decir: no, este está enfermo, venimos a traerle un presente, venimos que nos deje entrar a su casa. Y a eso de nosotros no debemos abrir la puerta al enemigo, debemos cerrar esa puerta. Cuando siempre el enemigo va a buscar esa oportunidad, siempre va a hallar esa oportunidad. Entonces no le demos la oportunidad, que si Dios dijo que venía por nosotros, debemos perseverar hasta el último momento. En cambio, Sedequías quiso, le abrió las puertas al enemigo, y el enemigo entró y saqueó su casa, y sus hijos y todos fueron esclavos. ¿Por qué? Porque él mismo hizo y le dio la entrada al enemigo. Entonces debemos cerrar toda puerta que el enemigo quiera entrar, porque si nosotros cerramos esas puertas, pues el enemigo no va a poder entrar. Y dice en el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha dicho, lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vemos que lloró con gran lamento, porque no quería quizás despegarse de esta tierra, despegarse de lo que nosotros tenemos. Y muchas personas por eso no se quieren despegar de este mundo, o no se quieren despegar de esta vida. ¿Por qué? Porque todavía están enamorados de este mundo. Y entonces Dios sabía que, bueno, este rey había hecho lo bueno, había andado en los caminos de Dios, había derribado allá esos altares de las montañas donde adoraban ídolos. Todo eso había hecho este rey, pero hasta ese momento había enfermado, y Dios le mandó al profeta que alistara, que se organizara su casa. ¿Cómo es que nosotros organicemos nuestra casa? Quizá nuestro ministerio, nuestro matrimonio. Dios siempre habla de diferentes formas para que nosotros nos organicemos, que la venida del Señor está cerca, que debemos organizar nuestra vida espiritual, que si hay algo en nuestra vida espiritual debemos empezar a abandonar. Entonces todo eso Dios nos habla, y en esta noche Dios nos está hablando que nos organicemos, que empecemos una vida de nuevo, que empecemos una vida. ¿Para qué? Para esperar la venida del Señor, que perseveren en la palabra de Dios, que todo quizás lo que haya en nuestra vida de sacar, debemos sacarlo, debemos ser hombres valientes, debemos cada día decirle no al pecado, muchas cosas que en nuestra vida quizás vemos algo que dice no, pero es que no, todos tenemos que cada día caminar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos ni la hora, ni la fecha, ni el día que el Señor venga por su iglesia. Entonces
debemos pedirle al Señor que Dios nos dé sabiduría, que nos enseñe a despojarnos de esta vida, que nos enseñe a caminar con íntegro corazón, con un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón misericordioso, un corazón lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios. Cuando hay el amor de Dios, el amor lo cubre todo. Entonces debemos cada día disponer nuestro corazón a Dios, disponer nuestra vida a Dios. Como este rey quizás dijo, no, pues que si Dios me da muchos años más, viviré muchos años más, pero no sabía que él ya tenía esa caída, porque el enemigo siempre, como le digo, busca oportunidad. Y el rey, el enemigo de Israel, de Jerusalén, ya había enviado a ese pueblo para que entraran, para que pudieran preguntar. Entonces, como ya estaba tan contento porque Dios le había dado años más, 15 años más, entonces le mostró todo lo que tenía. Pero el enemigo era para desocuparle todo, para verlo destruido, para destruir a Israel, a Jerusalén. Pero entonces cuando Dios dice que pelea por su pueblo, pelea por su iglesia, Dios siempre irá a pelear por su pueblo, el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel nunca será derrotado, la Jerusalén nunca va a ser destruido. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios debemos cada día orar por las naciones, especialmente por la nación de Israel. Vemos el tiempo profético, el reloj profético, que empieza Dios a limpiar su casa, empieza a que esa casa sea limpia para la venida del Señor. Entonces, eso es lo que debemos estar cada día preparados. Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche. Les invito a que me ayuden a compartir, que escriban sus peticiones, también me ayuden en sus oraciones, que necesitamos cada día que nos unamos como pueblo de Dios, pueblo que le creamos la palabra de Dios, pueblo que tengamos ese amor por Cristo Jesús, ese amor por las almas. Dios les bendiga. Que la sangre de Cristo bendiga cada día este programa.